Buenas noches a todos. Yo creo que a mí se me plantean tres desafíos muy graves al ser el último, la última persona que va a hablar. Primero porque gran parte de las cosas que yo había escrito en el papelito ya se dijeron. Y segundo que estoy contratiempo, porque en pocos minutos va a jugar la selección uruguaya, así que de todas maneras voy a tratar de tomar la responsabilidad del educador. La historia es demasiado importante para dejarla solamente en manos de historiadores, y somos nosotros los educadores que tratamos de dialogarla y permitir a otros, a jóvenes, a no tan jóvenes, poder apropiarse de ella, poder identificarse con ella. Mi nombre es Darío Teitelbaum y tengo el orgullo y también el gran desafío de ser parte del movimiento Hashomerat Seir, del cual parte de los héroes de los cuales estamos hablando esta noche fueron parte. Y quiero comenzar con un evento que generó mi compromiso de ya casi 20 años de dedicarme al tema. Y que pasó no de casualidad sobre el búnker de la comandancia de la organización combatiente judía en la calle Mila 18, o Miła, como le gustan decir a los polacos. Una vez llego yo, generalmente llego más temprano que mis alumnos, parte de mis alumnos están presentes aquí, que viajan conmigo a Polonia, y encuentro un grupo de jóvenes con su guía. Y yo estaba en ese momento con el uniforme del movimiento, que acá hay algunos jóvenes que lo tienen, y me acerco a la guía del grupo y le digo, espero gentilmente, yo soy miembro del movimiento Hashomerat Seir, del cual Mordejai Anilevich y muchos otros fueron miembros, y con todo gusto diré algunas palabras a tus alumnas acerca de Mordejai y su gesta. Y la guía me dijo de manera cortante y tajante, no, muchas gracias, esta no es nuestra historia. Porque creo que parte de esta reunión tiene que ver con la elección no solamente de Mordejai Anilevich como líder, sino con un determinado narrativo frente al cual hay otros narrativos diferentes de lo que podría ser la misma historia. Yo en realidad digo a mis alumnos, no necesariamente hay una sola Shoah. Yo soy de los que piensa que la Shoah es un evento único en su magnitud y en su significación en la historia de la humanidad, y sin esto poner en desmedro otros eventos terribles que ocurrieron en la historia. Y por eso también el levantamiento del gueto de Varsovia, que nosotros tenemos la tendencia de encapsularlo, y creo que es un error, es también único porque en realidad es el único levantamiento judío y no judío en la Europa ocupada por ese poderío terrible de la máquina nazi, y que en realidad fue el lugar de inspiración de otros levantamientos, como el levantamiento polaco en agosto de 1944, que costó la vida de más de 350.000 polacos, estando el ejército soviético del otro lado del Wisła o el Vístula, esperando que acá se amasijen unos con los otros. Y acá apareció en todas las exposiciones la palabra rebelión. Yo quisiera acá compartir con ustedes una idea que no tiene ningún basamiento histórico, y es que la rebelión de los jóvenes del gueto de Varsovia, pero no solamente de ellos, porque en todos los guetos y en parte de los campos de concentración
hubieron rebeliones, y no de casualidad la gran parte de ella, casi su mayoría absoluta, fueron liderados por miembros de movimientos juveniles. Y tiene que ver no a una reacción con la circunstancia de la opresión absoluta por parte de los nazis y a las condiciones terribles en las cuales se vivían en los guetos, y seguramente en lo infrahumano de la vida en los campos, sino a la educación de los movimientos juveniles en general y de la Shomer HaTzair, que este año está cumpliendo 100 años de existencia, y que son esencias que acompañaron, y las voy a enumerar para poder ver si ustedes están de acuerdo conmigo en este punto. La primera esencia es la educación, es decir, ese compromiso por la transmisión que aparece en el gueto cuando chicos ya no tienen padres, y ahí donde las escuelas judías y no judías ya no existían más, y ahí donde la educación incluía también poder darles un pedazo de pan para que presten atención a lo que estaban enseñando. Y con jóvenes educadores, ya cercado el gueto, un año y algo después de la ocupación, que pensaban en conceptos de chicos que puedan estudiar para después del gueto. Nosotros sabemos la historia desde el final, es uno de los grandes problemas. Y hecho por el cual el paso de educación a ser combatientes es muy difícil, especialmente para la Shomer HaTzair, porque la Shomer HaTzair vio los horrores de la Primera Guerra Mundial y en realidad era un movimiento pacifista. La segunda esencia, importantísima para comprender la rebelión, es el grupo, como decimos en hebreo, la kvutzá, que no es solamente un método educativo, sino es un objeto en sí, es una intimidad, es un compromiso de por vida, y en el búnker de Mila 18 también fue un compromiso de morir juntos. La rebelión. La rebelión como una de las esencias educativas a lo largo de la historia. Ya en el 1913, Shomer HaTzair abraza una canción maravillosa que se llama La canción del hijo, y dice: no escuches las enseñanzas de tu padre, ni prestes atención a la prédica de tu madre, porque las enseñanzas de tu padre es poco a poco y la de tu madre es despacio, despacio, escucha tu propia voz y tu propia canción. Y que llevó a los movimientos juveniles a rebelarse ante una comunidad a la cual no veían futuro en la diáspora porque eran sionistas, y que los llevó también a rebelarse al orden socioeconómico en esa época. No solamente a rebelarse, una rebelión responsable, de la misma manera que es la rebelión del gueto de Varsovia, porque no solamente se rebelaron, sino también propusieron alternativa, que es el kibutz, y es el movimiento jaluziano, el movimiento pionerista. Y rebelarse también en los días de la Shoah misma. Ya mencionó el compañero Oscar la proclama de los movimientos juveniles del gueto Vilna. Es muy difícil comprender, nuevamente, nosotros leemos la historia desde el final, que la comunidad judía de Vilna censuró el documento de los jóvenes, diciendo que los ponía en riesgo. Y esto después de que en Yom Kippur de 1941 ya habían sido llevados 60.000 a Ponar. Y Abba Kovner dice: Ponar no es reposicionarlos en otro lugar, Ponar es la muerte. Y no solamente la muerte particular de ellos, sino la muerte colectiva del pueblo judío. Y esto nos permite comprender la profundidad de pensamiento de jóvenes de 20, 21, 22, 23 años.
que estaban acostumbrados a ser críticos ante la realidad y no tomarla por sobreentendido y colocarse, asomarse por sobre el muro, que luego se transformaría en un muro real, pero era un muro talmúdico, porque en el Talmud dice que no hay que asomarse por sobre el muro. El pionerismo como cuarta esencia, es decir, colocarse por delante de las circunstancias. Y no solamente reaccionar hacia ellas, sea siendo una vez levantándose contra el orden familiar, el orden comunitario, el orden económico, y sabiendo que su sionismo y su pionerismo significa construir una sociedad ejemplar en la tierra de Israel, que logre englobar todos sus sueños. Queridos amigos, parte de los compañeros que se rebelaron en el gueto de Varsovia se habían escapado a Vilna y habían formado una comuna junto con miembros de la Abonim Dror y vivían ahí. Y parte de ellos, Yosef Kaplan, líder de Hashomer Hatzair en Varsovia, tenía certificado de Aliyá, que era una cosa inconcebible, y renunció a su certificado de Aliyá porque comprendió que tenía que volver a Varsovia, que todavía no estaba guetizada. Y así, no solamente él, no solamente Mordejai Anilevich, las compañeras que no podemos mencionar la historia de la Shoah sin recordarlas, porque fueron centrales las mujeres, las famosas y las menos famosas, Tzvia Lubetkin, y Frunka Plotna, y Heike Grossman, y Tosia Altman, y Mira Fruchter, novia de Mordejai Anilevich, y otras que en este momento mi memoria no alcanza. Y por última esencia, quinta esencia, dije educación, dije el grupo, dije la rebelión, dije ser pioneros, y por último la realización, es decir, esa vocación de reducir la distancia entre lo que yo digo y lo que realmente hago en mi vida, es decir, no la prédica sino la acción. Todo esto no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, puede ayudarnos a entender que no fue meramente una reacción a la situación reinante. Esta esencia creo que se mantiene hasta hoy en día. Yo quisiera hacer alguna clase de menciones a cosas que nosotros no siempre conocemos sobre Mordejai Anilevich, que está a veces, a mi gusto inclusive, demasiado idealizado, y siempre tenemos que balancear entre el ídolo o el ícono y el hombre. Mordejai Anilevich proviene de una casa sumamente pobre, y sus primeros pasos en el campo judío los hizo justamente en el movimiento Beitar, que fue otro de los movimientos que se rebeló junto con Abonim Dror, Hashomer Hatzair, el Bund en Varsovia estoy hablando. Y siempre se suele contar una anécdota, porque Mordejai Anilevich comenzó sus pasos en Beitar y Menachem Begin, ex primer ministro de Israel, comenzó sus pasos en el Hashomer Hatzair. Mordejai Anilevich vivía en un barrio pobre y en el cual era una pequeña minoría judía. Y de esta manera, y ya que se mencionó el antisemitismo polaco, él de cierta manera en algún momento dejó de ser víctima del asunto y se entrenaba en deportes y en lucha cuerpo a cuerpo. Mordejai Anilevich, que al pasar a Hashomer Hatzair se transforma en un líder carismático
a pesar de que no necesariamente el líder central, pero es el que cierra las puertas del Ken, del nido, de la sede de la Shomer HaTzair, pocos días después de la ocupación nazi de Varsovia, y ordena, junto con el jefe de la Shomer HaTzair en Varsovia, en Polonia toda, a quemar todo papel posible, sacar todo rastro de actividad y quemar las banderas de Shomer HaTzair fuera de una que llegó afortunadamente a Israel como última reliquia del gueto de Varsovia. Mordejai Anilevich tenía preparada su aliyá a Israel. Junto con su novia Mira Fruchter, Mordejai relata que él había perdido casi contacto con su propia familia también en los días del gueto. Y nuevamente, en el escape a Vilna, forman una comuna inspirados en la idea del kibutz. Es más, en el diario que se llama Al-Jomá, sobre el muro, y en este sentido tiene la doble significación, una vez sobre el muro talmúdico y la segunda vez en el muro del gueto. Saludan a los compañeros del kibutz Nir David, que se había fundado, esperando poder encontrarse con ellos cuando la guerra acabe y ellos puedan realizar su aliyá a Israel, su inmigración a Israel. Cuento un poco esto de maneras anecdóticas, porque nosotros generalmente también tenemos frente a los ojos los textos más icónicos. Yo quiero compartir con ustedes un texto diferente de Mordejai Anilevich. Dicho sea de paso, los movimientos juveniles fueron los que cooperaron con Emanuel Ringelblum en el mantenimiento de la historia. Qué visionario, ¿no, Emanuel? De juntar todo documento posible sobre la vida del gueto e enterrarlo en esos tachos de leche. Y Mordejai Anilevich escribe después de las deportaciones. Un momento histórico. Julio de 1942 comienzan las deportaciones. Mordejai Anilevich no se encuentra en Varsovia en esos días. El jefe de la Shomer HaTzair, Yosef Kaplan, y Shmuel Breslev, el segundo. Dicho sea de paso, no siempre sabemos recordar a Yosef Kaplan, que fue el primer comandante de la organización combatiente judía. Es asesinado, fue arrestado, torturado por la Gestapo y apresado en el Paviak, que es el centro de detención que está a 3 cuadras del gueto, y asesinado. Y Mordejai Anilevich lo llaman a volver a Varsovia. Él estaba en Benzin en esa época, tratando de organizarse. Gracias. Estaba tratando de organizar algo en Benzin. Y Mordejai Anilevich vuelve, y el primer discurso que él tiene en el Ken de Shomer HaTzair, en el gueto de Varsovia, es el siguiente: no se adapten. No se adapten a las circunstancias de vida en el gueto y a la vida que los opresores les asignan. Porque quien se acostumbra se transforma en esclavo de cuerpo y alma. Y dice a sus jóvenes alumnos: no adaptarse de ninguna manera, rebelarse en la acción diaria, en la acción más básica, al lavarse la cara a la mañana y al cepillarse los dientes y al saber que tenemos que preocuparnos para que nuestro compañero tenga comida para compartir con todos nosotros. Ya que tengo poco tiempo, quiero finalizar de la misma manera que
Gerardo, con las palabras de Aliza Schönbrunn Vitis, con quien tuve el honor de compartir este año, este abril, en un abril nevado, el acto de conmemoración del 70 aniversario de la rebelión del gueto de Varsovia en la Plaza de los Héroes del gueto. Aliza Schönbrunn Vitis, que fue una joven, que fue Janijá, fue alumna de Ruth Hyman, que asimismo era la alumna de la novia de Mordechai Anilevich, dio un mensaje tan parecido al que mencionaste, acerca del aleccionamiento que nos podría dejar, o uno de los posibles, respecto primero al rol de la juventud, segundo, al rol pacificador también del combatiente, porque el combatiente no combatía por la lucha misma, y en el caso de ellos tampoco combatían por su vida, sino por su propia muerte, pero que sea diferente a la de los demás. Y Aliza justamente mencionó que esto nos depara poder tener cada uno de nosotros nuestro propio levantamiento. De la misma manera que nosotros, cada Pesaj, cada festividad de Pesaj, decimos cada hombre debe verse a sí mismo como si él hubiera salido de Egipto, yo quiero decir en esta ocasión, y saludando la iniciativa de denominar un liceo en nombre de Mordechai Anilevich, cada hombre debe verse a sí mismo como quien se revela, y qué mejores ejemplos y qué mejores maestros tenemos sino los maestros del gueto de Varsovia.